Buen día, chicos, buen día. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Primero, mil disculpas. Mi internet está fallando un poco. No pude entrar puntual. Pero de todas maneras estamos cumpliendo con el tiempo límite, ¿no? De los 5 minutos de tolerancia. Y sus compañeros siguen entrando. Los voy a seguir aceptando, no se preocupen. Bien, hoy día vamos a hablar de lo que son los métodos de cocción. Al revés está yendo mi computadora. Bien, vamos a hablar de lo que son los métodos de cocción. Los métodos de cocción, para hablar de métodos de cocción, necesitamos saber qué es cocción, qué son los métodos de cocción específicamente. Vamos a definir cocción, es una operación o tratamiento térmico capaz de transformar de modo físico o químico el aspecto, la textura, el valor nutritivo y la calidad microbiológica de un alimento. Todo esto mediante acción del calor. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer los sentidos de la vista, el gusto y el olfato. Es decir, que el alimento se transforma para ser apto al consumo. ¿Y qué son los métodos de cocción entonces? Los métodos de cocción son las técnicas o la técnica que se utiliza para hacer esta transformación que habíamos hablado de lo que es la cocción. Para toda esta transformación hay maneras de hacer que cambie de textura, que cambie de sabor, que cambie de olor nuestro producto. Hay maneras y dentro de eso están los métodos, ¿no? ¿Qué cambios tiene el producto, el alimento, al ser cocinado? Tiene cambios físicos y químicos. En los cambios físicos podemos decir que cambia la apariencia, como vemos aquí un ejemplo, se los puse en la carne. La apariencia cambia drásticamente. Tenía un color rojo sangriento, luego cambia a un color marrón, ¿cierto? Cambia la textura porque ya no es esa textura suave, no tiene esa textura semilíquida por dentro, ya empieza a fortalecer o en otros productos empieza a suavizar y cambia el sabor del producto, ya no es un sabor, en el caso de la carne, sabor hierro, sangroso, ya con adición de las especias modifica el sabor y se vuelve más agradable. Después tiene cambios químicos en cuanto al valor nutritivo, se podría decir, porque estando el alimento en crudo tiene cierta cantidad de nutrientes. Cuando pasa a ser cocinado, debemos controlar cada tipo de alimento. Hay vegetales, especialmente los de color verde, que no deben sobrepasar la cocción para no perder el valor nutritivo,
y así también como alimentos como la carne, que la cantidad de proteína es mejor consumirla en alimentos cocinados. Después también, en cuanto al cambio químico que realiza, es la seguridad microbiológica. Cuando hablamos de microbiológica, estamos hablando de las bacterias que tienen los alimentos crudos. Cuando está en crudo es más riesgoso que nuestro alimento tenga bacterias y nos haga daño al organismo. Cuando el alimento está cocinado, eleva la temperatura y todas las bacterias mueren. Entonces es más seguro consumir un alimento cocinado o en todo caso, hablando de las frutas y algunos vegetales que se consumen en crudo, tener una limpieza bastante detallada, ¿no? Después, los métodos de cocción los vamos a clasificar en tres. La clasificación se la hace según el medio en el que se cocinan, es decir, según la manera en que se va a cocinar. Vamos a hablar de tres grupos grandes, por vía seca, vía húmeda y vía mixta. También se llama el método por vía seca, generalmente, o sus otros compañeros también lo conocen con el método de concentración. Es decir, que nuestros alimentos se van a concentrar, se va a concentrar el sabor. Vía húmeda o método por expansión quiere decir a los alimentos donde se va a trabajar por un medio líquido y todos los sabores del producto se van a expandir. Después tenemos la vía mixta, en este caso método método por decocción mixta, se va a ir combinando ambas. Puede que de inicio se vaya a sellar el producto para después cocinar en un medio líquido o viceversa. Vamos a detallar cada una. Por vía seca o método de concentración, estamos hablando de cuando los productos se cocinan directamente con el calor, es decir,